El oficial estadounidense de la Marina Mercante y escritor Morgan Robertson publicó una novela llamada Futilidad. En esta, un palacio flotante zarpaba del puerto de Southampton en 1898 en su viaje inaugural. Era el transatlántico mayor y más grandioso construido jamás, y sus ricos pasajeros gozaban de su lujosa comodidad mientras viajaban rumbo a América. Pero el barco no llegaría jamás a su destino. Un iceberg rasgó su casco y el buque se hundió con una considerable pérdida de vidas. Como se dijo, este transatlántico solo existía sobre el papel y era fruto de la imaginación del mencionado novelista Morgan Robertson. Pero tanto la ficción como la futilidad habían de convertirse en terrible realidad. 14 años más tarde, un lujoso transatlántico, esta vez auténtico, partía en el mismo viaje inaugural. Iba también repleto de acaudalados pasajeros. También chocó contra un iceberg y se hundió, y al igual que en la novela de Robertson, la pérdida de vidas fue terrible por no disponer de suficientes lanchas de salvamento. Fue la noche del 10 de abril de 1912 y el buque en cuestión era el Titanic. En la novela de Robertson, el transatlántico se llama Titán. Fue casi un duplicado del Titanic real en muchos más aspectos que en el de la semejanza de sus nombres. Eran aproximadamente del mismo tamaño, desarrollaban la misma velocidad y tenían la misma capacidad de pasaje, unas 3.000 personas. Ambos se consideraban insumergibles y ambos se hundieron exactamente en el mismo punto del Atlántico Norte. Pero las extrañas coincidencias no terminan ahí. El famoso periodista W.T. Stead publicó en 1892 un cuento que resultó ser una premonición del desastre del Titanic. Stead, que era espiritista, fue también una de las 1513 personas que murieron en el naufragio del Titanic. Ni la novela trágica de Robertson ni el profético cuento de Stead sirvieron de advertencia al capitán del Titanic en 1912. Pero el recuerdo de esa espantosa tragedia salvó 23 años después a otro buque en circunstancias análogas. Un joven marino llamado William Reeves se hallaba de guardia en la proa de un carguero que navegaba rumbo a Canadá en 1935. Era en el mes de abril, el mes de los desastres de los icebergs, tanto en la realidad como en la novela. El joven Reeves había cavilado mucho sobre ello. Su guardia terminaba a medianoche. Sabía que esa era la hora en la cual el Titanic había chocado contra el iceberg. Como en aquella ocasión, el mar permanecía en calma. Estos pensamientos fueron adquiriendo forma y convirtiéndose en presagios en la imaginación del marino que cumplía su solitaria guardia. Sus ojos, cansados e inyectados en sangre, se esforzaban tratando de distinguir cualquier signo de peligro. Pero nada se distinguía, excepto las impenetrables e interminables tinieblas. Reeves estaba tentado de dar la alerta, aún temiendo el ridículo, y a la vez le asustaba no hacerlo. De pronto recordó la fecha exacta del hundimiento del Titanic, 10 de abril de 1912. La coincidencia era terrible, era el día de su nacimiento. La creciente sensación de predestinado se convirtió en una sobrecogedora seguridad. Gritó la alerta y el timonel ordenó marcha atrás a las máquinas. El barco se agitó y se detuvo justamente a pocos metros de un enorme iceberg que se elevaba en la oscuridad de la noche. Icebergs aún más mortíferos se apiñaron en torno al barco y fueron precisos 9 días para que los rompehielos de Terranova le abrieran el camino. ¿Cuál era el nombre del pequeño barco que estuvo tan cerca de compartir el terrible destino del Titanic? El Titanian.